ya que tomó su asiento, que se voltee y le diga al que tiene más cerca, que tenga de usted, dígale: prepárate, porque algo va a hacer Dios hoy contigo. Dígale a alguien: prepárate, porque algo va a hacer Dios hoy contigo. Voltéese y dígaselo a otro, porque yo creo que el de al lado ni le atendió. Dígale al del otro lado: prepárate, porque algo grande va a hacer Dios hoy contigo. Bendito sea su nombre. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero poderle estar ministrando una palabra a la que le he puesto por nombre cuevas de cautividad. Cuando el Señor Jesús estuvo en su ministerio en la tierra, uno de los lugares a los que fue al templo. Y dice que el día que Él llegó al templo, pueden descender, perdónenme, los dejé castigados ahí. El día que Él fue al templo, dice que se topó que la casa del Señor la habían convertido en cualquier cosa. Habían mesas, habían los que compraban, los que vendían, y habían convertido en un mercado la iglesia. Nadie iba a orar, sino que la gente iba a comprar. Y Jesús empieza a voltear las mesas, empieza a virar las mesas al revés. Y una de las cosas que dice Jesús es: mi casa será llamada casa de oración. Y dice: mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Entonces Jesús estaba estableciendo un principio: todo lo que no es casa de Dios se convierte en cueva de algo. Todo lo que no es casa de Dios se convierte en cueva de algo. Tan pronto no es el lugar, sino es la atmósfera lo que marca un lugar. Y Jesús estaba diciendo: este es un templo, pero se ha convertido en una cueva, y en una cueva de ladrones. Ahora yo quiero hablarles sobre algo a lo que le he puesto por nombre cuevas de cautividad. Las cuevas en la Biblia siempre marcaban algo oscuro. Las cuevas eran aquellos lugares donde era imposible habitar. Era el refugio del que huía, era el refugio del que andaba escapando, era el refugio del que tenía problemas, era el refugio del que estaba metido en algún rollo malo. Ahí estaba la cueva. Y yo quiero, hermano, poderle llevar al libro de Génesis capítulo 19 versículo 30. Pero antes de leer el verso, dígale al que está a tu lado: cuídate de las cuevas de cautividad. En Génesis 19:30 dice la Biblia: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Dios acaba de librar a Lot de la destrucción que había sobre Sodoma y Gomorra. Dios le perdona la vida a esta familia. Dios rescata a esta familia. Dentro de la destrucción, Dios los halla justos y les permite escapar. Pero la primera parada que hacen ellos es para meterse en una cueva. Una cueva que despertó en ellos algo sexual. Sus hijas empezaron a embriagarse, sus hijas se embriagaron al padre y empezaron, hermano, a tener un complot de violación. Vamos a violar a nuestro padre, vamos a concebir de él. Entonces hay una cueva de cautividad familiar. Usted nunca va a decir los pleitos o los líos que hay en su casa, pero la realidad es que siguen estando ahí. Porque cerremos nuestros ojos, los problemas no desaparecen. Porque ignoremos los problemas, no desaparecen. Porque nos adaptemos al problema, tampoco desaparece. Porque aprendamos a vivir con algo no significa que está correcto. Y yo estoy mirando que la primera cueva de la que yo le quiero hablar es una cueva de inmoralidad familiar. Y usted dirá: pastora, ¿por qué este mensaje? Y usted dirá: pastora, ¿por qué este mensaje? Porque muchas veces en los hogares, hermano, hay problemas escondidos de los que nadie habla. Un padre que no sabía qué pasaba de noche. Un padre que no sabía que sus hijas se acostaban con él. Un padre que no tenía en cuenta lo que estaba sucediendo porque no estaba en casa, estaba en una cueva. Mientras
mientras tú estés en una cueva van a pasarte cosas de las cuales no te vas a dar cuenta. Mientras tú estés en la cueva, la inmoralidad te va a alcanzar. Mientras tú estés en el lugar oscuro, mientras tú estés en un lugar que tú crees que es el lugar secreto, pero no es el lugar que quiere Dios, todos aquellos espíritus que vienen persiguiendo a tu familia te pueden alcanzar. Las noches que durmió Lot en la cueva, esas eran noches de pecado. Y hay gente que dice: en mi casa no hay paz, en mi casa no dormimos bien, en mi casa hay una atmósfera rara, en mi casa se sienten olores, se sienten sonidos, se sienten movimientos raros. Mi niño se levanta a medianoche, mi niño llora, mi niño grita, yo no sé qué pasa, mis hijos tienen miedo a estar a solas en el cuarto, a mí me da miedo, siento una presencia, siento que alguien camina. ¿No será que volviste tu casa cueva? ¿No será que volviste tu casa cueva? Mira, hermano, en las cuevas, ¿quiénes viven? Los murciélagos, los animales que no tienen una vida normal, animales que se adaptan a vivir en la oscuridad. La cueva representa la habitación de los demonios. Y ahora Lot se había mudado de su casa a una cueva, y todo lo que en su casa estaba controlado en la cueva se desató. Cuando tu casa se convierte en cueva, hay cosas que tú crees que están bajo control, pero que se van a desatar. Hay ambientes que tú crees que tienes controlado, pero que de pronto se van a descontrolar. Tú crees que porque tú no le hablas a tu hijo es obediente, pero cuando te toque darle una orden, vas a ver la rebeldía que está gestando dentro de él. Porque tu casa la convertiste en una cueva. Todo está oscuro, nadie tiene vida, allí no hay medios de vida. Dígale al que está a tu lado: esta cueva te puede destruir. Esta es una cueva que destruye tu familia. Pero lo impresionante es que esta cueva estaba en un lugar llamado Zoar. Y la palabra Zoar significa pequeñeces. La cueva de las pequeñeces. ¿Cuántas veces tú dices que algo es pequeño cuando en realidad es grave? Que no, el niño me alzó la voz, no, eso es una pequeñez, no es grave. El niño me manoteó y me quitó porque le quité el teléfono, eso es una pequeñez, no es grave. Es que mi esposo hoy no durmió en la casa, pero eso es una pequeñez, no es grave. Duerme 6 días a la semana en el hogar. Mi mujer llegó tarde y se tranca en el baño a hablar con otro, pero no importa, eso es una pequeñez, no es grave. La cueva de Zoar es la cueva de gente que cree que todo es pequeño, pero lo que no sabe es que se le está destruyendo su casa. Yo no sé si usted está aquí o esta no es la palabra que usted me va a respaldar o apoyar, pero yo he venido a decirte que tú tienes que salir de la cueva de la iniquidad, que tú tienes que salir de la cueva de Zoar. Deja de ver las cosas pequeñas como insignificantes, porque son las pequeñas zorras los que destruyen los más grandes edificios. Tu casa puede estar sobre la roca, que si una zorra se mete, te va a destruir todo lo que has plantado y todo lo que has edificado. Tu casa corre peligro y se está convirtiendo en cueva. Y cuando yo miraba la cueva de Zoar, cuando yo miraba esta cueva, yo decía: ¿cuántas veces, hermanos, lidiamos con problemas familiares que decimos: esto no importa? Nos peleamos hoy, pero no importa. Nos peleamos mañana, pero no importa. Zoar representa aquellas pequeñeces que te están destruyendo y tú sigues teniéndolas como pequeña. Y tú sigues teniéndola como pequeña. En 1 de Samuel 24:3 hay una cueva. Y ni más ni menos en esta cueva entró Saúl. Dice la Biblia: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dice el verso 4: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Algo que me llama la atención, y si puede volver a ver el verso 3, es que Saúl entró a una cueva a cubrir sus pies. ¿Alguien sabe a qué se refiere la Biblia, verdad? Cuando alguien cubría sus pies era porque iba a hacer sus necesidades.
Por eso sus ropas caían sobre sus pies, como cuando usted va al baño. Entonces Saúl estaba haciendo sus necesidades, porque en una cueva usted va a botar toda la pudredumbre y todo lo que no sirve. Las cuevas eran los baños de todos los que andaban ambulantes. Era un lugar de infección, era un lugar de mal olor, era un lugar de insectos, de moscas. Y Saúl entra a la cueva, pero curiosamente en la misma cueva está David. Y cuando dice la Biblia que él, hermano, está allí en aquel momento, los que andaban con David le dice: este fue el día que Dios creó. Quiero que escuche y lea el verso 4. Este día lo hizo Dios para que tú ahora te vengues, para que tú ahora destruyas. Esta es la oportunidad que Dios te da. Y yo he venido a decirte que hay cuevas donde se va a levantar gente diciendo que es profeta para llevarte a fallarle a la palabra que Dios te ha dado. Hay una cueva donde va a haber gente que te va a dar una palabra para desviarte de la honra, para desviarte de la fidelidad, para desviarte de mantenerte en los principios de Dios. Los que andaban con David se metamorfizaron y empezaron a decirle: mata tu cobertura, hiere tu manto, destruye al que está sobre ti, acaba con el que te cubre. Yo he venido a decirte que tengas cuidado, porque hay gente que va a marchar contigo, hay gente que va a servir contigo, pero que te va a dar el consejo de parte de Dios para que tú agredas el manto que te cubre, para que tú le falles a la casa de donde vienes, para que tú le falles a tu pastor, a tu cobertura. Y en la cueva se gesta la pudredumbre. Cuídate de esas palabras que vienen a decirte: fállale. Siempre habrá una justificación. No, pero yo no estoy murmurando, yo solo estoy comentando. No le cambies el concepto a lo que es. No, pero esto no es división, solo que nos reunimos 4 sin pedir permiso. No, pero no estamos haciendo nada malo. Que se unan 4 o 5 orar. Dios está en medio de nosotros, así dice la Biblia. Esto no tiene nada de malo. Yo pienso que para esto no hay que decirle al pastor. Al pastor no hay que consultárselo todo. Al pastor no hay que decírselo todo. No es bueno que esté así. Sal de esa cueva que te puede morir. Sal de esa cueva que puede destruir tu propósito. Sal de esa cueva que te puede impedir convertirte en rey. Sal de esa cueva que te puede desviar por completo del enfoque que Dios te ha dado. Cuevas que te desvían. Cuando la casa del Señor se convierte en cueva, cuando tus amistades se convierten en cueva, estoy hablando de una atmósfera. Cuando esto se convierte en cueva, vas a ver la desnudez de los que te cubren. El único lugar donde David vio desnudo a Saúl fue en la cueva. Entonces, cuídate cuando estás en la cueva, porque le vas a encontrar los defectos a todo el mundo. Ahí convertiste tu casa de oración en cueva. Imagínense que Saúl estaba haciendo sus necesidades. Si David llegó, se agachó y le cortó un trozo del manto, lo que significa fue que David vio, se acercó a ver la desnudez de quien le cubría. Mientras Saúl hacía su vida normal, no sabía que alrededor de él había gente, los que andaban con David, que lo estaban mirando. Entonces en la cueva es donde a ti se te va a abrir la visión, pero del oscuro, de lo malo. La cueva es donde tu visión se transforma y empiezas a ver todo lo malo. Cuando tú empiezas a ver muchos defectos en tu pastor, más que las virtudes que tiene, estás en una cueva. Cuando tú empiezas a ver la desnudez del que te cubre, más que sus virtudes, te metiste en una cueva. Cuando tú empiezas a ver los pies de barro, la desnudez, la pudrición, más que la autoridad que tiene, tú estás en una cueva. Pero ¿sabe qué es lo que más me impresiona? Que David salió de la cueva y salió para decirle a Saúl: estuviste en mis manos y no te toqué. Yo soy un hombre de honra, salí íntegro, no voy a tocarte, no voy a herirte, no voy a dañarte, yo te amo. Lo que estaba haciendo David es diciendo: mi casa no será cueva, sino que será casa de Dios, casa de honra, casa de restauración, casa de reconocimiento. Voy a reconocer que tú eres mi líder. No quiero ver tu desnudez. Reconozco que te llamó Dios, reconozco que te escogió Dios, reconozco que Dios te ha llamado. Deja de mirar a la gente por el defecto que tiene.
Cuídate de la cueva de la deshonra. Cuídate de la cueva de la deshonra. Cuídate de la cueva donde quieres arrancarle un pedazo al manto. Saúl salió y le faltaba un pedazo a su cobertura. Un hijo se lo había arrancado. Hoy hay muchos líderes, hay muchos pastores que andan caminando con un traje rasgado porque sus hijos espirituales le rasgaron el manto. No, yo no sé si usted está, yo no sé qué vino buscando. Yo doy lo que Dios me trajo para dar. Yo no vine a moverle las emociones y a buscar un poco de aplauso. Yo no vine a hacerlo sentir bien. Yo sé que Dios trajo una palabra para Memphis y quizás tú vienes de otra iglesia, pero a ti te estoy diciendo, no seas de aquellos que rasguen el manto que le cubra. No seas de aquellos que se aprovecha. No conviertan la casa de Dios en casa de ladrones, en cueva de ladrones. No conviertan la atmósfera de gloria en una atmósfera de señalamiento. Que mientras alguien esté predicando, tú estés allá abajo buscándole defectos al mensaje, buscándole defectos a las palabras. Ay, oye el disparate que dijo. Ay, oye esto que dijo. Oye, esa palabra no existe. Ay, aquello que dijo no está en el diccionario. Ay, mi pastor va a tener que estudiar. Ay, dijo Noé y era Abraham. Deja de rasgar el manto. Reconoce lo que Dios llamó, porque en eso hay bendición. Aléjate de aquellos que en la cueva te hablan y te dicen: esta es tu oportunidad. Ahora, hazlo, levántate. No rasgues el manto, porque te vas a convertir en los que llevaron a Cristo en la cruz, porque ellos le rasgaron el manto. No rasgues el manto. Si hay alguien que te quiere convertir en cueva tu WhatsApp y te escribe para llamar o te llama para señalar el defecto o el error que cometió el pastor, hermano amado, no recibas la llamada. No recibas el texto. Respóndele para atrás y dile: yo no rasgo el manto que me cubre. Yo no señalo el manto que me cubre. Yo no estoy en una cueva. Yo vivo en la presencia de Dios. En una cueva se aprovecha uno de la debilidad, pero en la presencia de Dios uno levanta al que está débil. Aunque uno también esté débil, uno empieza a valorar lo que Dios le ha dado. Hay cuevas de cautividad. Hay gente que vive cautiva porque rasgó el manto del que le cubría. Hay gente que vive cautiva porque señala a aquel que le cubre. Hay gente que vive cautiva porque no tiene la mínima definición o revelación de honra. Y cuando yo miro esto, hermano, quiero llevarle a Isaías 11:8. Dice la Biblia: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Sabe cuál es el animal más común en una cueva? La serpiente. Entonces dice la Biblia: el niño de pecho es el que juega en la cueva del áspid. ¿Quién es el niño de pecho? Aquel que no ha crecido, aquel que no ha madurado, aquel que no anda por sí solo, aquel que no ha aprendido a caminar independientemente en las cosas del Señor. Así que lo que está diciendo la Biblia es que hay gente que es tan inmadura que lo único que hace es meterse en una cueva a jugar con el diablo. No juegues con la serpiente, no juegues con el enemigo. No menosprecies las maquinaciones del diablo. Cuando tú crees que muchas veces hay una pasividad en el mundo espiritual, es porque el diablo, hermano, no te tiene miedo. Tu vida tiene que vivir de ataque en ataque, de persecución, para tú decir: le preocupo al diablo. Soy un clavo en los zapatos del diablo. No me deja vivir porque sabe que si me suelta le vengo arriba. Tienes que aprender a pisotear a la serpiente y no jugar con ella. Lo que pasa en la cueva es que tu enemigo se convierte en tu mascota. Lo que pasa en la cueva, lo repito, es que tu enemigo se convierte en tu mascota. Es que tu depredador se convierte en tu amigo. Dice la Biblia: el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No juegues con el diablo.
No juegues con el diablo. El mejor lugar donde tiene que estar el diablo, el Señor lo reprende, es bien lejos de nosotros. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Lo que está diciendo es: hay una puerta que tiene que separar. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que en las cuevas no hay puerta. Mientras tú estás en una cueva, la serpiente entra y sale por sus anchas. Sale y vive por sus anchas. Coge un rayito de sol y vuelve y entra por sus anchas. El que vive en una cueva vive en un lugar de puertas abiertas. Gente que nunca le ha cerrado las puertas al enemigo. Ay, todo me va mal, pero yo vivo más mal que como me van las cosas. Ay, todo me va mal, pero tú no cierras puertas espirituales. Todo me va mal, pero tú no tomas medidas sobre tu vida y sobre tu casa. Todo me va mal, pero tú no oras, tú no ayunas, tú no te sacrificas, tú no buscas de Dios, tú no te congregas, tú no vienes a la iglesia. Hay gente que hay que organizar congresos para verlo en el culto. Hay gente que hay que organizar tiempos especiales para que se una a su hermano. Perdón, hay pastores que solamente visitan a otros si viene un ángel del cielo, porque el principio de la unidad no existe. Ciérrale las puertas al diablo. ¿Cómo? Convierte la cueva en casa de oración. Sal de la cueva que te impide serle fiel a Dios. Únete a tu hermano, no por beneficio, sino porque es lo que Dios quiere. Se me va el tiempo y quiero seguir. Hay algo hermoso y está en el libro de Juan, capítulo 11, verso 38. Dice la Biblia: Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. ¿Saben, mis amados, qué se pone en el sepulcro? Los muertos. Jesús nunca entró a una cueva, pero muerto lo llevaron. Y ahora Jesús vino a ver a Lázaro, el que estando muerto estaba en una cueva. Entonces, cuando alguien está en la cueva es porque está muerto espiritualmente. Cuando alguien está en la cueva es porque hay cosas en lo espiritual que se murieron. Dice la Biblia: era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Por qué le pusieron una piedra? Porque al ser cueva no tiene puerta. Dijo Jesús: quitad la piedra a Marta, la hermana del que había muerto. Y le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y usted conoce el final del pasaje, donde la Biblia dice que el Señor le dijo: Marta, te he dicho que quites la piedra, yo soy la resurrección. Jesús llegó a sacar a Lázaro de la tumba. Pero voy a corregir la frase, porque usted tiene en pantalla Juan 11:38. Jesús llegó a sacar a Lázaro de la cueva. Jesús llegó a sacar a Lázaro de la cueva, porque en esa cueva habían metido a Lázaro. En la cueva Lázaro perdió la audición y perdió la visión. Porque dice la Biblia que cuando el Señor lo resucita, le dice a los que estaban con él: desátenle y déjenle ir. Había un sudario que cubría su cabeza. Si un sudario cubría su cabeza, él no podía oír, él no podía ver y él no podía hablar. Hay gente que por mucho que oye la Biblia no puede oír a Dios hablar a través de ella. Hay gente que se pasa el año oyendo mensajes en YouTube, pero ninguno le cambia la vida, porque están en un sudario, metidos en una cueva. Pueden oír, mas no pueden escuchar. Hay gente que no puede ver a Dios obrar en ellos. Hay gente que no puede hablar la palabra de Dios. Ay, a mí me da pena, pero si eres vendedor. A mí me da pena, pero si tienes una tienda. A mí me da pena, pero si tú trabajas en un call center. A mí me da pena hablar de Cristo. A ti no te da pena hablar de Cristo. El problema es que tú vives en una cueva donde perdiste la audición, la visión y el habla, y estás incapacitado con los sentidos básicos que Dios te ha dado. Lázaro salió de la cueva. Pero sabe una de las cosas, y no sé, déjeme chequeo mi reloj para ver cómo voy de tiempo. Aún voy bien. ¿Sabe qué me impresionó? Que Jesús entró a la casa de la hija de Jairo.
Jesús entró a casa de Zaqueo. Jesús entró a casa, hermano, de aquel Simón que lo invitó a comer. Jesús entraba a la casa de los pecadores, pero Jesús nunca entró a la cueva. Jesús llamó a Lázaro, pero no entró a buscarlo. Jesús tocaba a los muertos. A la niña Talita Cumi, hija de Jairo, la tocó. Al muerto que iba en el féretro de la viuda de Naín, tocó el féretro. El Señor siempre que resucitó tocó al que estaba allí, pero sin embargo a Lázaro no lo tocó porque Jesús no quería entrar a la cueva. Jesús gritó y le dijo: sal, porque no te voy a ir a buscar. ¿Sabe qué me enseña esto? Que Jesús no va a meterse en la cueva a buscarte. A ti te toca salir de ella para que experimentes el milagro. Dios no va a meterse en un lugar de inmundicia. Dios no va a meterse en un lugar donde vive la serpiente. Dios no va a convivir con el pecado, la pudredumbre, la iniquidad. No, Dios no va a entrar a la cueva. Dios te va a decir: sal de ella. Dios te va a decir: sal fuera. Dios te va a decir: escapa por tu vida. Dios te va a decir: oye, es la oportunidad que te he dado. Ahora mira, hermano, ¿para qué ponerle una piedra a la tumba si el muerto no se iba a escapar? ¿Para qué? Yo quiero que usted me ayude a predicar. ¿Para qué ponerle una piedra a la puerta de la tumba si el muerto no se iba a escapar? Porque cuando tú estás en una cueva, lo que más quiere el enemigo es que tú no te escapes de ella. Entonces, si estás en la cueva de la iniquidad, como vi al principio, la cueva de Zoar, de las pequeñeces, donde todo lo ves como pequeño, pero sigue siendo destructivo. Si estás en la cueva, hermano, de ladrones, donde, perdóname, no existe una honra para Dios. Si estás en la cueva de Saúl, una cueva donde lo único que haces es mirar la desnudez de otro, mirar la desnudez del que te cubre, mirar a tu pastor defectuoso, de ahí el diablo no quiere que tú salgas. El diablo te quiere en una cueva porque sabe que Jesús no va a entrar a ella. Entonces, mientras estés en una cueva, vas a estar solo. Dígale al que está a tu lado: en la cueva se está solo. Y hoy vengo a traerte la respuesta a muchas preguntas. Ay, ¿por qué será que en esta lucha yo no oigo a Dios? Ay, ¿por qué será que en este problema yo no escucho a Dios? Ay, ¿por qué será que en medio de esta crisis yo no escucho a Dios? Ay, ¿por qué será que yo no tengo a nadie? Nadie se me acerca, nadie me da palabra. Paso al altar y me pasan por adelante y no me ven y no me tocan y no me dan palabra. Todo el mundo recibe profecía, yo no. Ay, ¿por qué será que yo soy como si fuera invisible? ¿No será que estás en una cueva donde tú estás solo, donde el diablo te quiere tener solo? Una cueva de cautividad, de depresión, de tristeza, de lágrimas, pero que no quiere el diablo que tú salgas de ella. Cuando Elías se levantó, estaba tan mal que Elías se fue a esconder a una cueva y quería que Dios le hablara en la cueva. Señor, háblame. No te voy a hablar. Y lo buscaba en el fuego, en el torbellino, y Dios: no te voy a hablar. Y dice que afuera se oyó un viento en el silbo apacible, y tuvo que entonces Elías hablarle al Señor, y Dios le dijo: sal. Le dijo: ¿qué haces aquí? Hey, tú no puedes estar en la cueva porque ese no es el lugar que Dios diseñó para ti. Por eso fue que Jesús se enojó cuando vio que la iglesia se había convertido en una cueva. Dios le dice a Elías: ¿qué hace un profeta en una cueva? ¿Qué hacía David, un conquistador, en una cueva? ¿Qué hacía Saúl, un rey, en una cueva? ¿Qué hacía Lázaro, un discípulo amado, en una cueva? Perdóneme, mi pregunta hoy es: ¿qué haces tú metido en una cueva de iniquidad, de deshonra, de pecado, de contaminación, de inmundicia? Ese no es el lugar que Dios tiene diseñado para ti. Dígale al que está a tu lado: hoy te toca salir. Dígale al que está a tu lado: hoy te toca salir. Tóqueme a alguien y dígale: hoy te toca salir. El pasaje más impresionante, es como el Señor le dice a Lázaro: sal fuera. Primera de Reyes 19:9. Y solo voy
¿Cómo voy de tiempo? Con esto voy a cerrar. Primera de Reyes 19:9 dice la Biblia: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo. Te está justificando Elías. ¿Qué haces aquí? Y el verso 11, luego que Elías termina de alegar y de justificarse, en el verso 11 el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Dios no quiere que tú estés en una cueva. Dios quiere que tú habites en el monte de su presencia. Dios te está removiendo de la condición en la que está. Dios te trajo, hermano, a este congreso porque cuando viene el reino de Dios, la primera cosa que trae es liberación y ubicación en el lugar que Dios tiene para ti. Y hoy Dios te está removiendo, sacando de la cueva para llevarte al monte de su presencia, para llevarte al lugar secreto con el maestro. Dios te está diciendo hoy, como le dijo Elías: sal de la cueva, sal del lugar de iniquidad, sal de la contaminación, sal del pecado, sal de la inmundicia. Dios te está diciendo, como le dijo a Lázaro: sal fuera, no te quiero ahí no puedes estar. Pero con esto termino. Cuando Jesús murió, lo metieron en una cueva. Y cuando fue a resucitar al tercer día, apareció un ángel que movió la piedra que estaba en la puerta para que Jesús saliera. A primera hora de la mañana del tercer día aparecieron las mujeres. Y cuando llegaron las mujeres se encontraron un sudario doblado, pero no se encontraron al maestro. Y el ángel que había quedado les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sabe lo que le estaba diciendo el Señor a aquellas mujeres? Y esas mujeres representan a la iglesia. Jesús no vive en una cueva. Él no permanece en una cueva. Los muertos viven aquí, los vivos viven afuera. Yo no sé cómo tú viniste, pero si viniste muerto, hoy vas a recibir vida, porque lo que quiere Dios es que salgas de la cueva, es que salgas del lugar de muerte y que vivas en un lugar de vida. Dígale al que está a tu lado: Dios hoy te va a dar vida. Dígale a alguien: Dios te va a dar vida. Hay gente que siente que la muerte le hace sombra. Hay gente que siente que la muerte le persigue. La muerte se siente, hermano. Es el tema que voy a dar mañana. Las doncellas de la muerte se sienten. El preámbulo de la muerte es una atmósfera. Y cuando usted está en la cueva, usted siente que se va a morir. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces has dicho: mejor me muero? Es señal de que estás en una cueva. ¿Cuántas veces has dicho como Elías: esto no es vida, yo no, ¿sabes qué? Ya yo no quiero. Estás en una cueva. ¿Cuántas veces sientes que estás enfermo cuando el médico te dice: no encontramos nada? Y entre más estudio, más manguera, más tubo, más prueba, más análisis de sangre, ya los médicos se sienten vampiros cuando llegas al consultorio, porque dicen: ¿hasta cuándo te vamos a desangrar? Y tú: pero algo tengo, pero algo tengo, pero algo tengo. Y dice el médico: yo no sé qué tienes, yo no encuentro nada, porque estás en la cueva de la enfermedad, de donde Dios te quiere sacar y donde Dios quiere darte vida. No es en la cueva, sino es afuera. El que está vivo no puede permanecer en una cueva. Las cuevas son depresivas. Porque cuando David se metió en la cueva de Adulam, allí los que estaban eran los endeudados, los oprimidos, los amargados. Entonces la cueva es la casa de los amargados. Los que viven en cueva están llenos de amargura. Los que viven en cueva están llenos de depresión. Los que viven en cueva, hermano, están llenos de deuda. Note, no deudas solamente físicas y monetarias.
Porque alguien dirá, yo debo la casa, yo debo el carro. No, yo estoy hablando también de deudas espirituales. Hay gente que tiene deudas espirituales que no ha saldado. Hay gente que debe honra que no ha dado. Hay gente que debe obediencia que nunca ha dado. Hay gente que le debe pactos a Dios que nunca cumplió. Hay gente que le debe ofrendas a Dios que le prometió que nunca le dio. Hay gente que hizo pactos con Dios que nunca le cumplió. Hay gente que en medio de la necesidad prometió, pero después que Dios respondió no cumplió. Entonces en las cuevas se esconden los endeudados. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que en las cuevas se esconden los que no quieren oír a Dios. Porque Dios en la cueva no habla. Él habla fuera. Fuera le dijo Elías, sal de aquí. Fuera le dijo a Lázaro, Lázaro, sal. Pero Dios no entra. Entonces en la cueva Dios no habla. Por eso hay gente que dice, Dios no me ha hablado. Estás en una cueva. Hay una cueva que te tiene cautivo. Lázaro salió con las manos atadas y los pies atados. Y Jesús dio la orden, desátenle y déjenle ir. Entonces la cueva es señal de cautividad. Y hay gente que está cautiva de la inmoralidad. ¿Sabe cuánta gente hoy está aquí entre nosotros o nos está viendo que está batallando con problemas sexuales que no sabe cómo escapar de ellos? Problemas de pornografía y no sabe cómo trabajarla. Problemas de masturbación y no sabe cómo trabajarlo. Gente que anda loco porque le gusta una mujer que le pertenece a otro y no sabe qué hacerlo. Padres que están batallando porque su hija tiene 15, 16 y siente algo dentro de ellos y están batallando. Usted dirá, no, pastora, Jehová reprenda al diablo. Hay gente que está viviendo en cuevas de cautividad. El cautivo no tiene voluntad, sino que la cautividad lo domina. Y hay gente que está siendo dominada por el pecado porque no puede escapar de ella. Yo he venido a traerte una palabra y vengo a ministrarte. Hoy es el día de tu liberación. Hoy vas a salir de la cueva. Hoy la cautividad se termina para tu vida. Hoy las cadenas se rompen. Hoy aquellos que te estaban atando va a terminar con tu vida. Este es un tiempo de libertad para ti. Si tú vivías en una cueva, hoy vas a ser trasladado a un lugar de vida. Hoy Dios te está diciendo, te voy a sacar fuera. Hoy Dios te está diciendo, te voy a sacar fuera. Sacúdeme al que está a tu lado y dile, hoy Dios te hace libre. Sacúdemelo y dile, Dios hoy te hace libre. Sacúdeme al de atrás y dile, Dios hoy te hace libre. Necesito que me sacuda a alguien. Es más, dígale al otro, desacomódate porque hoy no vas a dormir en la cueva. Desacomódate porque no vas a vivir en la cueva. Desacomódate porque hoy te van a trasladar. Desacomódate porque hoy te van a cambiar tu casa. Desacomódate porque hoy Dios va a hacer algo en tu familia. Desacomódate porque Dios va a hacer algo con los tuyos. Oh, tú no vas a vivir donde el diablo te quiere. Dios ha preparado casa para ti. Tu casa no es la cueva. Tu casa es en su gloria. Tu casa es en su presencia. Tu casa es en la manifestación de su poder. Y a su nombre, iglesia. Y a su nombre, iglesia.